Muy bien, muy buenas noches, ingeniero, buenas tardes o buenos días. A continuación del video explicativo que tuvimos anteriormente, vamos a tratar de complementarlo con algunos ejercicios de termodinámica, una ejemplificación para ver el tipo de reacción que tiene un cuerpo, un gas, cuando se somete a calor, dentro de una presión en un émbolo. Como tal tenemos un ejemplo, a continuación lo vamos a leer. Un cilindro con su émbolo según la figura, la cual tenemos aquí. Inicialmente contiene 1 metro cúbico de agua. Vamos a comenzar a poner los datos. El volumen inicial, el volumen total es igual a 1 metro cúbico, la cual se encuentra a una temperatura inicial de 75 grados centígrados. Como se trata de agua, entonces tenemos que mantenerlo porque si distintos tipos de líquidos tienen características internas bastante distintas, tanto sea la energía interna, su entropía y la capacidad de resistencia que tiene la presión. En muchos casos de la termodinámica vamos a trabajar con elementos que son refrigerantes, como el RH3, etc. Bueno, sigamos. Decimos que se encuentra el 20% del volumen está en estado líquido. Por lo tanto, del volumen 1, la parte líquida equivale a 0,2 y el resto como vapor saturado. Por lo tanto, del volumen 1, la parte de vapor es igual a 0,8, que es decir, el 100%. 20% es solamente líquido y el 80% es vapor. Seguimos adelante y decimos lo siguiente. El resto como vapor saturado. La presión para elevar el émbolo es de 150 kilopascales, por lo tanto decimos que la presión externa es igual a 150 kilopascales, la cual se encuentra aquí. La presión externa es referente a lo que sería la presión ambiente, la presión que se encuentra a nivel de mar o arriba, como dijimos en la ley de Pascal, pero como dijimos se encuentra en una relación en función a la altura y a la gravedad, lógicamente. En el estado inicial hay que hallar el título de la mezcla. Entonces, en el estado 1 vamos a hallar su título 1, el cual desconocemos, y la masa total del agua. También vamos a hallar la masa total. Se entrega calor al agua, por lo tanto decimos que el elemento va a ganar calor. Se entrega calor al agua hasta que su temperatura sea de 200 grados centígrados, por lo tanto la temperatura final va a ser de 200 grados centígrados. Hay que hallar dos propiedades en cada estado y el trabajo realizado. Bien, sigamos. Ahora que tenemos estos datos, vamos a darnos una gráfica en la cual le muestre la diferencia de los estados para luego calcular el trabajo. Como hemos analizado en el video, el trabajo es una función de la presión en función al cambio volumétrico. Como vemos en el ejemplo, cuando exista el cambio de volumen va a generar todo este sistema un trabajo. Por lo tanto, el trabajo como va a ser hacia afuera es positivo. Al contrario, cuando el trabajo es hacia adentro, es decir, estamos forzando el elemento internamente, es negativo. Entonces sigamos con el sistema. Decimos que vamos a trazar una gráfica que habla sobre el volumen específico de la temperatura en grados centígrados en función a su volumen. Tenemos una temperatura inicial que es de 75 grados centígrados. Y una temperatura que va a llegar a los 300, temperatura final a los 200 grados centígrados. Más o menos por acá. No seamos muy codiciosos con el tamaño del papel. Bien. Esta es la gráfica que tenemos asociada para cualquier tipo de cambio de estado dentro de una máquina, dentro del sistema termodinámico. La naturaleza de todo cuerpo, de todo fluido, se encuentra en tres estados específicos que nosotros conocemos como subenfriado, saturado y sobresaturado.
En este estado, el líquido o el fluido se encuentra subenfriado, es decir que se encuentra 100% líquido. Cuando llega a esta línea de saturación, decimos que se encuentra, el título es igual a 0. Es decir que la última gota de líquido se ha evaporado, se ha convertido en vapor. A partir de aquí, entonces decimos... No, miento, perdón. A partir de acá, el líquido ha comenzado a evaporarse y ha aparecido el primer espacio de gas, la primera molécula de gas, la primera burbuja de gas, para decirlo de forma burda. Vamos a avanzar por todo este sistema hasta que el título sea igual a 1. 0% de gas, 100% de gas. En este punto se ha evaporado completamente el líquido. Decimos entonces que a una temperatura de 75 grados centígrados, el elemento no sabemos cuánto de gas tiene, cuánto de líquido tiene, es desconocido. Pero por dato decimos que se encuentra un 80% de vapor y un 20% de líquido. Por lo tanto, por puro análisis diremos que el estado 1 se encuentra por acá, a un 80% de vapor y un 20% de líquido. Bien, entonces decimos de que se encuentra acá el estado 1 y la presión en la que se encuentra desconocemos. ¿Cómo vamos a hallar la presión? Tenemos que calcular, tenemos que saber siempre que para estudiar un elemento termodinámico tenemos que tener primero los elementos básicos, que serían la presión, la temperatura, el volumen específico y el título. Lo vamos a anotar aquí, que son los más primordiales. Al conocer estos valores, conocemos todo el ejercicio. Bien. Lo primero que vamos a hallar es la presión, porque ya tenemos la temperatura, el volumen ya ha sido asignado y el volumen específico vamos a calcular. Entonces ya tenemos y estos son nuestros datos. En el estado 1, decimos que a una temperatura inicial de 75 grados centígrados, el agua se encuentra a una presión de saturación de 38,5 kilopascales. Esto es un dato que se saca de la tabla, se puede sacar de internet, de libros, etc., que son datos específicos analizados en laboratorios. Como tal, también tenemos el valor específico, el volumen específico 1 del líquido, que es igual a 0,001026, el volumen específico del vapor en el estado 1, que es igual a 4,1312. Bien, con esto podemos calcular el volumen específico, ya tenemos la presión. Y seguimos. Una relación que encontramos anteriormente dentro de la teoría, dijimos que la densidad, o ρ, es igual a la relación de la masa en función al volumen. Y el volumen específico era la inversa proporcional del mismo. Decíamos que el volumen específico es igual al volumen en relación a la masa. ¿Qué es lo que necesitamos calcular? Como nosotros no tenemos el volumen específico total, calcularemos primero las masas de cada elemento por separado. Iniciaremos por el líquido y por el vapor. Entonces decimos que la masa en el estado 1 del líquido es igual a el volumen inicial en el estado 1 del líquido sobre el volumen específico inicial del líquido. Por datos sabemos que es igual a 0,2 sobre 0,001026. Datos que nosotros sacamos por tabla y por información del ejercicio. Haciendo este pequeño cálculo, decimos que esto es igual a 194,93 kilogramos. El siguiente que vamos a calcular es la masa 1 es la masa en el estado 1 de vapor, que es igual al volumen inicial del vapor, sobre el volumen específico del vapor. Hay que recalcar siempre que el volumen específico es único en cada momento de temperatura en función a su presión.
porque los distintos líquidos varían dependiendo de su característica externa. Vamos a notar que aquí la presión es igual a 38,5 kilopascales, para no perdernos. Este es el estado 1. Siempre lo vamos a recordar porque va a ser vital analizarlo cuando tengamos que calcular el trabajo. El trabajo es igual a el cambio volumétrico, la presión en función al cambio volumétrico. Bien, veamos. El siguiente dato que nosotros tenemos es igual al 80% de vapor en función al volumen específico de vapor dentro de este sistema a 75 grados centígrados, que denomina que es igual a 4,1312. Haciendo el cálculo sabemos que es igual a 0,19 kilogramos. Bien, ya tenemos los datos esenciales y para hallar la masa total del elemento en el estado 1, vamos a hacer una simple suma de los dos para tener una masa total, porque estos dos cuerpos, tanto vapor como líquido, van a ocupar un espacio dentro del émbolo y este va a tener un peso, y es lo que nosotros queremos calcular. La masa total en el estado 1 es igual a la sumatoria de masa inicial en el estado líquido más la masa inicial en el estado de vapor. Esto es solamente un punto extra, no lo tomen en cuenta, esta es la coma. La masa total, por lo tanto, decimos que es igual a 195,2 kilogramos. Bien, ya tenemos entonces la masa total inicial y con estos datos podemos seguir para calcular el volumen específico. Hay dos formas de calcular el volumen específico. La primera requiere sí o sí que calculemos un elemento más, pero primero iremos por la más sencilla y la más fácil, que dice el volumen específico es igual al volumen en el estado 1, como vemos en la ecuación, en función a la masa en el estado 1. En este momento estamos calculando de todo el sistema, ya no estamos calculando independientemente si sea de vapor o sea de líquido. Entonces tenemos el volumen inicial, como vimos, se trataba de 1 metro cúbico en función o dividido entre 195,2 kilogramos de sustancia. Hacemos la pequeña operación y tenemos que el volumen específico de 1 es igual a 0,005 metros cúbicos por kilogramo. Este es el volumen específico. Sin embargo, hay otro método que incluye hallar la calidad de vapor o la cantidad de vapor que se encuentre. Y lo hacemos de la siguiente forma. La cantidad o título de vapor es igual a la relación de la masa inicial de vapor, o en el estado 1 que estamos calculando de vapor, en función a la masa total, que es una forma de decir la relación que existe la cantidad de vapor por la cantidad de masa total dentro del sistema. Reemplazamos y decimos que la masa inicial de vapor era igual a 194,93, pero por comodidad vamos a decir que es 195. Miento. Estamos calculando masa de vapor, eso es 0,19. 0,19 en función a la masa total, 195,2. Hacemos la pequeña división y nos sale que es igual a 0,0090, un 0 más, 97. Esto implica que tenemos más o menos 0,097% de vapor. Bien, entonces esta es la ecuación para calcular el volumen específico en cualquier cuerpo de sustancia. Es igual al volumen específico 1 del líquido más el título en estado 1 por la diferencia de el volumen específico de vapor menos el volumen específico de líquido. Hacemos los reemplazos contundentes y decimos volumen 1 del líquido 0,001026 más el título, vamos a usar este valor
0,00097 multiplicado por la diferencia de el volumen 1 de vapor 4,11312 menos 0,001026, lo cual nos va a dar 0,005 metros cúbicos por kilogramos, que es lo mismo que sacamos acá. Bien, ya tenemos entonces todas las relaciones importantes dentro del sistema y decimos ahora que en el estado 2 existe una regla dentro de la termodinámica que dice: no puede existir un cambio volumétrico si la presión externa es superior a la presión interna, porque la presión interna sea inferior a la presión externa, no va a haber una fuerza suficiente para empujar el émbolo opuesto. Entonces, como el émbolo inicialmente tiene una presión interna de 38,5 y la presión externa es de 150 kilopascales, nosotros decimos que se va a seguir entregando calor hasta que la presión interna se iguale a la presión externa o la supere. Pero este elemento va a comenzar a moverse en el momento exacto que las presiones se igualen. Por lo tanto decimos, en el estado 2 el volumen se va a mantener constante, al igual que el volumen específico. Entonces decimos de 1 a 2 es el volumen constante. Este es un dato que nosotros vamos a usar en el momento que llevemos el trabajo. Entonces decimos que el cuerpo va a mantenerse constante. Como hemos visto, el volumen 2, el volumen específico 2 es igual al volumen específico 1 y es igual a 0,005. También sabemos que la presión 2 es igual a 150 kilopascales, porque vamos a tomar en cuenta que se ha entregado calor hasta el momento exacto que las presiones se encuentren idénticas. Entonces la presión 2 es igual a 150 kilopascales. Decimos entonces que seamos un poco generosos por acá. A una temperatura que aún no conocemos, la presión 2 es igual a 150 kilopascales. Bien, como vemos ha habido un incremento de las presiones y el volumen se ha mantenido constante, 1 a 2. Entonces decimos que se encuentra el estado 2 justo acá. Como vemos, volumen constante, ha habido un cambio de presión y un incremento en la temperatura. Vamos allá. Con esta gráfica es bastante esencial y mucho más fácil resolver cualquier tipo de ejercicio termodinámico. Y analizamos aquí. Perdón. Por dato, sabemos que bien, la temperatura de saturación del agua a una presión de 150 kilopascales es igual a 111,37 grados centígrados. Lo anotamos. En el momento que el elemento comience a saturar, la temperatura 2 es igual a 111,37. Hacemos la gráfica. Bien, vemos que se encuentra entre el 0 y el 1, por lo tanto ha mantenido una cantidad de vapor, una cantidad de líquido. Todavía se encuentra dentro del sistema. Entonces decimos de que va a tener también un volumen específico 2 de líquido y un volumen específico 2 de vapor. Por dato que conocemos de la tabla, decimos que es igual a 0,001053 y este otro es igual a 1,1593. Bien, tenemos ahora los datos y vamos a hacer de la misma forma como en el anterior. Vamos a usar esta ecuación, la que decía del volumen específico. ¿Por qué? Esta relación decía que el volumen específico es igual al volumen específico de líquido más el título por la diferencia de el volumen específico de vapor menos el volumen específico de líquido. ¿Tenemos el volumen específico? Sí, son 0,005 metros cúbicos por kilogramo.
El título no lo tenemos, así que esta es nuestra variante. El volumen específico de vapor lo tenemos y el volumen específico de líquido lo tenemos. Hacemos una pequeña ecuación algebraica y decimos que X o el título es igual a el volumen específico menos el volumen específico de líquido sobre el volumen específico de vapor menos el volumen específico de líquido. Y aparece un trabalengua. Sin embargo, esta es una relación bastante importante en cualquier ejercicio de termodinámica. Avanzamos y reemplazamos los elementos y tenemos que esto es igual a 0,005 menos 0,001053 acá, todo dividido entre vapor 1,1593 menos 0,001053. Hacemos el cálculo y nos dice que el título va a ser igual a el título en el estado 2 es igual a 0,0034. En otras palabras, decimos que en el estado 2 es igual a 0,34% de vapor. Vemos la diferencia aquí, que en el cambio que ha habido, para hallar que las presiones sean iguales, la cantidad de vapor se ha incrementado de 0,097% de vapor, aquí se ve, a 0,34% de vapor. Esto es debido a que la presión ha aumentado debido al cambio de calor, entonces ha habido un cambio de estado. Bien, seguimos adelante. Ya tenemos el título, tenemos el volumen específico, tenemos la presión y tenemos la temperatura. Por lo tanto, hemos terminado con el estado 2. Pasamos al siguiente estado. El siguiente estado que nos indica, ahora que la presión sub 2 es igual a 150 kilopascales, las presiones externas y presiones internas se encuentran idénticas, están igualadas. Por lo tanto, el émbolo va a comenzar a subir hasta un punto que nosotros definamos. Sube, sube, sube hasta llegar a este punto, donde decimos que la presión externa es 150 y la presión interna es igual a 150. Esta es la presión 2. Bien. ¿Qué es lo que vamos a calcular aquí? Queremos calcular en un punto determinado que decía a los 200 grados centígrados en qué punto o en qué estado se encuentra nuestro elemento. ¿Y cómo vamos a calcular eso? Muy fácil. El estado 3 se caracteriza que va a haber un cambio del estado 2 al estado 3. La presión no es exactamente constante, pero el incremento de la presión debido al incremento de calor, etc., va a ser infinitesimalmente variada. Por lo tanto, va a ser como un 150,000000000 algo. No lo tomaremos en cuenta, por lo tanto decimos que la presión va a seguir siendo 150 kilopascales. La presión es la misma. Regresamos a nuestra gráfica y decimos que el estado 3 se va a mantener dentro de esta presión. Bien, va a seguir calentando siguiendo esta presión hasta llegar a una temperatura de 200 grados centígrados. Lo cual, para seguir la gráfica, esto debería elevarse, 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 elevarse hasta que coincida con el punto de 200 grados centígrados. Bien, en este punto, en este exacto punto, ha habido un cambio de volumen, pero no de presión, de temperatura y nada más. Con estos datos, entonces, vamos a tomar en cuenta que X es mayor a 1. El título, estamos hablando de un cuerpo completamente saturado o sobresaturado. Cualquier molécula, gota de agua, ha sido completamente cambiada a vapor. Bien, entonces vamos a ir los datos y dice, en el estado 3, la presión 3 es igual a la presión 2, que es igual a 150 kilopascales. La temperatura 3 es igual a 200
grados centígrados, como tenemos en la gráfica, justo aquí. Bien, entonces hacemos lo mismo de siempre. Por diagrama, sabemos que X o el título es mayor a 1. Por lo tanto es sobrecalentado. El volumen específico en el estado 3, como ya no existe el volumen específico del líquido debido a que se ha evaporado completamente, solamente vamos a tomar en cuenta el volumen específico a esta presión del vapor. Esto lo vamos a hallar en datos, lo cual nos dice que el volumen específico de 3 es igual al volumen específico de vapor, que es igual a 1,0834 metros cúbicos por kilogramo. ¿Cómo se halla este valor? No vamos a hallarlo en la misma tabla que hallamos en este momento, porque aquí hemos calculado que se encuentra en la misma presión, sí, pero acá había agua, por lo tanto el volumen específico varía. Este es un dato que se calcula dentro de una tabla que implica... ¡No manches! Es el vapor sobrecalentado. Decimos entonces a partir de acá, este es nuestro volumen específico. Ya tenemos todos los datos, tenemos también nuestro incremento. Aquí ha habido un incremento de 1 a 2. Aquí de 1 a 3. Ahí se ve. Bien. Entonces lo que nos queda ahora es calcular el trabajo. El trabajo es igual a... Vamos a observar cuántos estados tiene el elemento, como vimos anteriormente en el ejemplo de las integrales cíclicas. Dijimos que no importa el proceso, sino la diferencia que existe desde el estado inicial hasta el estado final. Todo este viaje, este recorrido, solamente vamos a tomar en cuenta los cambios volumétricos que existieron. Entonces decimos, el trabajo desde el estado 1 hasta el estado 3 es igual a el trabajo del estado 1 al estado 2 más el trabajo en el estado 2 al estado 3. Decimos que el trabajo del estado 1 al estado 3 es igual a la integral del estado 1 al estado 2 de la presión por la derivada del volumen más la integral de el estado 2 al estado 3 de la presión por la derivada del volumen. Esos son todos los cambios que han existido. Ahora vamos a ver. Del estado 1 al estado 2, ¿existió un cambio volumétrico? No, el volumen se mantuvo constante. Por lo tanto, no existió un cambio volumétrico, por lo tanto, no hubo trabajo. El volumen es igual a 0, por lo tanto, esto es igual a 0. Más, de 2 a 3, ¿hubo cambio volumétrico? Sí. Hubo un cambio volumétrico de 1 a 2 hasta un volumen 3. Entonces sí hubo un cambio de volumen desde acá y se generó trabajo. Entonces anotamos que la presión de 2 a 3 es igual a la presión 2 por el volumen 3 menos el volumen 2, que es igual a la presión por volumen 3 menos el volumen 2. Esto es igual a la presión 2 por la masa por el cambio del volumen específico de 3 menos el volumen específico de 2. ¿Por qué? Esta pequeña relación nosotros calculamos de esta parte que decía que el volumen específico es igual a la masa sobre el volumen. Lo reemplazamos. Volumen es igual al volumen específico por la masa. Como estamos en este punto del sistema, la masa es una sola, entonces podemos sacarla de la ecuación. Decimos entonces que es masa por el cambio del volumen 3 menos el volumen 2. Reemplazamos los valores y decimos el trabajo de 1 a 3 es igual a 150 kilopascales, porque aquí se mantuvo constante.
por la masa la calculamos anteriormente, que decía que la masa era igual a 195,2 kilogramos. La masa no se gana ni se pierde por la primera ley de la termodinámica. No se pierde, se transforma. 195,2 kilogramos por el volumen 3, volumen específico 3. Esto lo sabemos por dato acá, 1,08034. Menos el volumen específico de 2, que decía que era igual a 1, no, un volumen específico de 2. Este es un error, siempre tenemos que mantener el orden. Bien, el volumen específico de 2, como dijimos acá, era igual al volumen específico de 1. Por lo tanto, decimos que es igual a 0,05 metros cúbicos por kilogramo. 0,005 metros cúbicos por kilogramo. Como ambos son el mismo sistema, como dijimos, J no se va a tomar en cuenta, simplemente lo tomamos aquí. Kilogramo con kilogramo se va. Tenemos que el trabajo de 1 a 3 es igual a, hacemos el cálculo, 314,73,05 kilopascales por masa cúbica. Esto lo vamos a transformar a kilojoules. Sabemos que un kilojoule equivale a un kilopascal por metro cúbico, equivale a un kilojoule. Kilopascal por metro cúbico se va y se va. Tenemos el trabajo que se genera desde el cambio volumétrico de 1 hacia 3 es igual a 314,73,05 kilojoules. Este es el resultado de todo este sistema. Forma en la que decimos que el cambio que hubo volumétricamente por la añadidura de calor ha generado un trabajo de 31.473,05 kilojoules. Así es como se resuelve un ejercicio de termodinámica. Muchas gracias, buena noche, hasta luego.